Era el 22 de enero de 1998, el día en que Stan cumplía 38 años. Ese día, algo inexplicable ocurrió. Stan, un fiscal federal conocido por su rigor y profesionalismo, no se presentó a trabajar. Nadie en su oficina imaginaba que él, un hombre siempre puntual y comprometido, dejaría de acudir a una cita tan importante sin previo aviso. Lo que parecía un día ordinario pronto se convertiría en una pesadilla que marcaría su vida para siempre. Stan era el tipo de persona que siempre cuidaba cada detalle de su vida. Su historial profesional impecable y su carácter discreto lo hacían destacar en un entorno en el que pocos podían permitirse errores. Sin embargo, ese día, sus amigos, quienes habían organizado una fiesta sorpresa en un club de Manhattan para celebrar su cumpleaños, notaron con asombro que Stan no apareció, ni siquiera respondió a sus mensajes o llamadas. La ausencia de Stan se convirtió en el primer indicio de que algo muy extraño estaba sucediendo. Como siempre, si aprecia nuestra narración de crímenes reales, dale me gusta y suscríbete. Juntos, descubrimos historias convincentes de crímenes y misterios. Preocupados, algunos compañeros decidieron acercarse a su apartamento en el East Village. Al llegar, se encontraron con una escena desconcertante. La puerta estaba cerrada y, al preguntar, el conserje explicó que el encargado del edificio no tenía la llave de su departamento. Insistieron en subir por la escalera de incendios y tras forzar la entrada de la cocina, con el conserje utilizando su codo para romper la ventana, entraron y buscaron cualquier pista sobre el paradero de Stan. Lo primero que encontraron fue su contestador automático, el cual reproducía un mensaje familiar: «Hola, soy Stan. Por favor, deja tu mensaje». Seguido de un saludo de cumpleaños y, sorprendentemente, un tercer mensaje proveniente de la compañía de tarjetas de crédito advirtiendo sobre una actividad inusual en su cuenta. Pero lo que realmente estremeció a todos fue el mensaje final. Alguien, en tono preocupado, había llamado para informar que habían encontrado la billetera de Stan tirada en una calle de Bedford, en un barrio difícil de Brooklyn. Esa información generó rumores entre los vecinos. ¿Acaso Stan yacía en un callejón, herido o incluso muerto? La incertidumbre creció y la intriga se apoderó del ambiente. Horas más tarde, mientras el desconcierto se apoderaba de sus amigos, sonó el teléfono en uno de los celulares que había quedado en la oficina. Una voz temblorosa, pero inconfundible, dijo: «Hola. Soy Stan. ¿Quién es?». Quedaron perplejos. Stan, a pesar de su desaparición, estaba vivo. Lo que sucedió a continuación fue tan inverosímil que parecía salido de una película de suspenso. Stan explicó que había sido secuestrado. Según su relato, aquella noche de cumpleaños Stan había salido de un encuentro fallido. Había ido a una cita a ciegas que, lamentablemente, no había funcionado, y tras ese contratiempo decidió regresar a casa a solas. Caminaba por las frías calles de Manhattan cuando, de repente, sintió un fuerte tirón en el codo. Al voltear, se encontró con la mirada intimidante de dos hombres, cuyos rostros permanecían en sombras y cuyos gestos no dejaban lugar a dudas. No era una simple amenaza, sino una orden tácita de obediencia. Sin mediar palabra, los hombres lo empujaron y lo forzaron a subir a un sedán oscuro, un Lexus, según describió Stan más tarde, que parecía esperar en la acera. Una vez dentro del vehículo, uno de ellos, quien se identificó con el nombre de Lucky, ordenó en tono autoritario: «Dinos tu nombre, ¿cómo te llamas?». Con la voz temblorosa, Stan respondió que se llamaba Stanley y explicó brevemente su profesión. Pero antes de que pudiera continuar, Lucky advirtió que no había tiempo para hablar y que su única preocupación era sacarle provecho a la situación. Durante el trayecto, Stan notó que sus secuestradores se comportaban de forma calculada. Lo vendaron con una bufanda, su propio accesorio personal, tomado sin previo aviso, impidiéndole ver lo que sucedía a su alrededor, pero no silenciando sus oídos.
los cuales captaban cada detalle. El ambiente en el auto era opresivo, el motor rugía y el interior se impregnaba de un aire frío y mecánico. Mientras el vehículo avanzaba por las calles desiertas de Manhattan, Stan apenas podía creer lo que estaba ocurriendo. Llegaron a un cajero automático ubicado en una esquina poco transitada de Brooklyn. Allí, los secuestradores exigieron que Stan retirara una suma de dinero. ¿Cuánto tienes en tu cuenta?, le preguntó Lucky de forma amenazante. Con voz entrecortada, Stan confesó que contaba con aproximadamente $110,000 en ahorros, cifra que parecía asombrar a sus captores. La tensión aumentó cuando Lucky y otro hombre, identificado como Ren, comenzaron a discutir en voz baja sobre la cantidad. Como si de repente el objetivo del secuestro hubiera cambiado de ser simplemente obtener un rescate a aprovecharse de la fortuna personal de Stan. En medio de esa situación, los secuestradores le explicaron a Stan que, si cooperaba y retiraba el dinero, serían benevolentes y lo dejarían ir a la mañana siguiente. Pero las amenazas no se limitaron solo al dinero, también advirtieron que, si no cumplía, harían algo aún peor, llegando incluso a mencionar que matarían a su padre, aprovechando el temor que eso generaba en él. Una vez completada la transacción, los hombres lo subieron nuevamente al auto. Durante el trayecto, el ambiente se volvió aún más siniestro. Stan, aún con la venda en los ojos, apenas podía distinguir los sonidos del tráfico y los murmullos de sus captores. Los minutos se alargaban y el miedo se convertía en una constante sensación de desesperación. En algún momento, el vehículo se detuvo bruscamente en un estacionamiento oscuro y solitario. Sin mediar mucha palabra, le ordenaron que se bajara y se dirigiera hacia un edificio abandonado que se erguía al final de una calle lateral. Allí, en un pequeño cuarto que parecía improvisado, Stan fue dejado solo por unos momentos. Durante ese tiempo, su mente se inundó de pensamientos confusos. Recordaba su vida, sus logros y, sobre todo, la importancia de su trabajo. Sabía que ser fiscal federal no era tarea fácil y que había sacrificado mucho para llegar a donde estaba. Ahora, frente a una situación límite, cada segundo parecía eterno. Horas pasaron en ese lugar lúgubre. Stan, aún con la venda, intentó escuchar cualquier sonido que pudiera indicar la presencia de sus captores. Finalmente, tras lo que parecieron interminables momentos, el ruido de un auto se hizo notar, junto con voces que se alejaban. Con cautela, Stan se quitó la venda. Lo que vio fue desconcertante, la habitación estaba vacía, y sus secuestradores habían abandonado el lugar apresuradamente. Aprovechando ese instante, Stan se levantó tambaleante y, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, salió por la puerta trasera del edificio. Una vez en la calle, la sensación de libertad se mezclaba con el temor de no saber dónde se encontraba. Recordó vagamente haber pasado por un túnel al salir y que al llegar a la superficie se encontraba en Brooklyn. Con determinación, Stan buscó un teléfono público. Con manos temblorosas, marcó el número de emergencias y relató su espeluznante experiencia. Los oficiales, incrédulos al principio, enviaron inmediatamente un operativo de rescate. Gracias a la rápida intervención de la policía, Stan fue recogido y trasladado a la comisaría para ser interrogado y recibir atención médica por el agotamiento y el estrés. Mantente alerta y, sobre todo, cuida de ti y de los tuyos, porque nunca se sabe qué misterios acechan en la oscuridad.